Jamás imaginé que al unir mi vida con mi recién esposo, Mateo, y su hijo, Gerardo, descubriría tal profundidad y complejidad que va más allá de la fusión de nuestras vidas. Decidir compartir mi vida con Mateo ha sido una de las elecciones más gratificantes que he tomado, a pesar de haber traído consigo modificaciones imprevistas. Toya tan solo 21 años, Gerardo se vio en una encrucijada, reflexionando sobre cuál sería su próximo paso una vez finalizados sus estudios. Cuando Mateo salía para ir a trabajar, era común que me quedara a solas con mi hijo. Entre nosotros, todo parecía tan sencillo, casi excesivamente sencillo. Al principio, la relación que teníamos parecía distante, pero con el transcurso del tiempo logramos establecer un vínculo más cercano y comprendernos mutuamente de forma más profunda. Gerardo demostraba una actitud reflexiva y revelaba un grado de madurez que iba más allá de su edad, estableciendo así una conexión muy agradable entre nosotros. Al principio, sus actos amables y corteses me parecían simples, pero con el paso del tiempo comenzaron a surgir instantes especiales y significativos, lo que me llevó a cuestionar si existía algo más profundo, algo que ambas evitábamos admitir. Al despuntar el día, todo cobró vida. Estaba en mi hogar, aguardando un día apacible mientras Mateo se marchaba. Hugo me encontraba en el baño, organizaba mis actividades matutinas. El ruido de la bañera resonó en la habitación al romperse el hielo poco a poco y reflejarse sorprendido en los espejos. Hugo me encontraba sentado en silenciosa reflexión. Repasé la charla que tuve con Gerardo la noche pasada. La charla acabó siendo bastante apacible. Intercambiamos nuestras ideas acerca de lo que deparaba el porvenir y las metas que anhelábamos alcanzar. No obstante, percibí una incertidumbre reflejada en sus ojos que me acompañó. Aquella mañana, al estar frente al espejo secando mi pelo, percibí un ruido en la puerta del baño y la voz de Gerardo se escuchaba al otro lado. Va cayendo poco a poco. ¿Te encuentras aquí? Me sorprendió cuando me vi. Toya frecuencia, Gerardo olvida la cortesía de llamar para la puerta del baño, especialmente por las mañanas. Tras detenerme brevemente frente al reflejo de mi figura en el espejo, me volví en dirección a la puerta. Por supuesto, Gerardo. Pues me encuentro a tu disposición. ¿Qué tal te has sentido en estos días? Tras un breve instante de silencio, percibí los desagradables ruidos de movimientos provenientes de la otra parte de la puerta. Disculpa la interrupción, pero debo tomar algo del baño. ¿Te apetecería acercarte un instante? Isabel, un instante de duda. Hugo me envolvía el cabello mojado en una toalla fina después de ducharme. Noté cómo el hielo se derretía en la habitación. La pureza en la voz de Gerardo lo llevaba a sentirse inclinado a buscar algo en mí. Recordé, esforzándome por mantener un tono cálido en mi contestación. Te pido que te acerques. La puerta se abrió lentamente y Gerardo avanzó con calma, mostrando una voz cargada de inquietud. Quisiera conversar contigo sobre un tema importante. Usaba zapatillas deportivas y su cabello caía desordenado como si acabara de despertar. Tras observarme detenidamente, giró con calma y hacia la habitación, anhelando hallar aquello que buscaba. Hugo me miraba en el espejo. Percibí una transformación en la forma en que nos relacionamos, lo que me llevó a meditar sobre la evolución de nuestra relación. Al ingresar a la habitación, su mirada permaneció conmigo unos instantes más antes de desviarse hacia otro lado. Isabel inquietud, al percatarme de que algo lo estaba agobiando. ¿Eso era lo que le generaba estrés? Poco tiempo después, me di cuenta de que había interrumpido su exploración. Fue entonces cuando lo encontré, caminando despacio hacia mí con una taza de analgésico en la mano. Sin embargo, en lugar de decir adiós, optó por quedarse. Una vez más, su mirada se quedó grabada en mi mente. ¿Te estás alistando para algún evento importante? Todavía no, acabo de empezar mi jornada. Contesté observando su expresión, esforzándome por conservar la calma. ¿Cuál es la razón de ello? Exhalando hacia atrás y el piso, el ambiente en la habitación se tornaba más denso con el paso del tiempo. Experimento una sensación de duda. Se ha producido un cambio significativo en ti. Realmente me impactó ese comentario. ¿Ha experimentado algún cambio en su persona? Me giré hacia él, me envolví en la toalla y lo observé detenidamente. En la mirada de esa persona se percibía una profundidad que revelaba enigmas que todavía no lograba descifrar. Una emoción intensa y asombrosa, una maravilla que me dejó sin aliento.
¿Has notado cambios en mí recientemente? ¿Podrías explicar con más detalle tu idea? Tuve una conversación con él de forma más tranquila de la que tenía prevista. Gerardo pasó la lengua por sus labios, desviando brevemente la mirada antes de volver para encontrarse con mis ojos. Me resulta complicado expresarlo con claridad. Tengo dudas acerca de cuál es la respuesta correcta. En ese instante, me hallé confundida por lo que se expresaba. La ausencia de palabras entre nosotros se hizo más y más abrumadora. La tensión inesperada se podía sentir en el ambiente, generando una incertidumbre sobre cómo afrontar la situación. Gerardo, el hijo de mi colega, se encontraba presente. Me incomodaba experimentar estos sentimientos. Isabel, una intensa lucha interna al tratar de comprender cómo cambian las dinámicas de nuestra relación. Antes de lograr articular alguna palabra, Gerardo se aproximó, reduciendo la separación entre los dos. Al observarlo, percibí cómo mi corazón se agitaba, indeciso sobre cuál sería mi siguiente paso. Detuvo su paso a unos cuantos metros de distancia, clavando la mirada en mí. Lo dijo con un tono humilde: pido disculpas si parece poco común, pero últimamente he estado experimentando algo que me resulta complicado de entender. De repente, me vi sin poder tomar aire. Me quedé sin poder articular ninguna expresión. Isabel, dudas acerca de cuál sería la forma más adecuada de contestar. En verdad, experimenté idénticas emociones al percibir esa leve transformación en nuestra relación, como si estuviéramos acercándonos más de nuevo, elevando nuestras conexiones familiares. Comencé a expresarme, noté cierta fluctuación en mi tono de voz. Gerardo, me resulta confuso lo que está pasando. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de concluir, él se aproximó aún más y posó delicadamente su mano sobre la mía. La interacción resultó ser reflexiva y considerada, lo cual me dejó con una sensación de emoción. Resultó ser una experiencia emocionante que despertó en mí una sensación de asombro. Observando cómo se separaba, experimenté la sensación de mi corazón en movimiento, evidenciando que hemos superado un límite inesperado, a pesar de haberse desarrollado poco a poco a lo largo del tiempo. Gerardo está gritando. Es evidente que no se encuentra bien. Al tomar mi mano, su voz temblaba cargada de emociones profundas. Sin embargo, me resulta difícil manejar mis sentimientos. Breno, palabras se quedaron atrapadas. La intensidad del momento fue tan profunda que me sumergió en una profunda reflexión, mi mente navegando entre pensamientos que parecen demasiado complicados para entender. Mateo tenía un guardián que era mi superior. No obstante, la fuerte conexión que experimenté con él quedó grabada en mi memoria para siempre. En ese instante, me decidí a marcharme, retrocediendo un paso y cortando el vínculo que nos unía. Isabel, la resonancia de mis palabras, y percibí la agradable sensación que surgía en mis cejas. Toya, gesto angustiado, Gerardo manifestó su intensa soledad al soltar un grito de disculpa. Lamento mucho, a pesar de no haber tenido intenciones deliberadas. Así, me expresé, tratando de hallar mi armonía una vez más. Después nos ponemos en contacto. Me acerqué velozmente a él, sin detenerme ni un instante en el baño que quedaba atrás. En mi cabeza soplaba un viento de desorientación, de responsabilidad y un sentimiento al que no me sentía preparado para aceptar. Al cerrar la puerta de mi cuarto con calma, me vi rodeado de silencio y revitalicé mi ser en su acogedor abrazo. Mi corazón seguía latiendo fuertemente en mi sien. ¿Qué ocurrió? ¿De qué manera ocurrió todo tan velozmente? ¿Cuáles serían las acciones a tomar en este preciso instante? Aunque no ocurriera nada en concreto, me invadió una sensación de confusión total, sin tener claro cuál camino seguir a continuación. A lo largo del día, me esforcé por aparentar que todo transcurría con normalidad. Terminé las tareas del hogar, me ocupé de las labores comerciales y me dediqué a repasar los recuerdos de lo ocurrido en el baño. A pesar de mis esfuerzos, los recuerdos de Gerardo seguían presentes en mi mente. La cercanía, el tacto cálido y la intensidad de la emoción en su mirada, desconocida hasta entonces, se quedaron grabados en mi memoria y en mi corazón, convirtiéndolo en algo imborrable. El resultado obtenido no cumplió con mis expectativas. Contraje matrimonio con Mateo y Gerardo pasó a ser mi hijo. La conexión que teníamos prometía ser sencilla y cercana. Sin embargo, en cierto momento algo cambió entre nosotros y no me di cuenta hasta que ya era tarde. Pasé la mayor parte del día solo en mi hogar.
Tras nuestra reunión, Mateo partió en uno de sus habituales viajes laborales, dejándome a solas con mis reflexiones. En mi hogar reinaba un silencio profundo que me rodeaba y me obligaba a confrontar la verdad de lo ocurrido. Una y otra vez, ese instante se volvió recurrente en mi mente. La cercanía y el afecto que compartimos, la fuerza de sus expresiones que pusieron en riesgo mi corazón y la innegable atracción que experimenté. Conforme la noche avanzaba, la inquietud en mi interior se intensificaba. A lo largo del día, no tuve novedades de Gerardo, lo cual me generó una sensación de tranquilidad. Después de lo ocurrido, me sentí indecisa sobre cómo abordar la situación con él, y no sabía qué decir si él sacaba el tema. Sin embargo, dentro de mí, a pesar de mis intentos por no hacerle caso, había un profundo dolor por su cercanía. Sin cesar me preguntaba dónde me encontraba, qué pensaba, y si experimentaba la misma incertidumbre que yo. Hugo me encontraba en el sofá, con una taza de vino casi terminada en la mano. De pronto percibí el ruido de la puerta principal al abrirse, lo cual me sobresaltó. Dejé a un lado el vaso y me enfoqué en hallar mi serenidad. Un instante más tarde, Gerardo apareció en la habitación con un rostro pálido. Bajo la oscuridad de los párpados, nos vimos envueltos en un silencio absoluto. Cada individuo se encuentra sumergido en la intensidad de las miradas ajenas. Se podía sentir la tensión entre nosotros claramente. Se aproximó con delicadeza, interrumpiendo el silencio con sus palabras reconfortantes. Se expresaba de forma simple y dudosa, como si me retara a acercarme. Ante su aproximación, mi respuesta fue una voz llena de emoción. Al despertar, me invadió una sensación de incertidumbre abrumadora. Expresó sus inseguridades. «Dudaba de tu regreso para hoy», contestó afirmativamente. Únicamente deseaba gozar de un rato al aire libre. Observó a través del metanfetamina, mientras sus pensamientos se deslizaban por encima de la superficie. Experimentó una sensación de duda, como si estuviera apresurándose en busca de las expresiones ideales. Sin embargo, en su mirada se percibía algo adicional, algo que resonaba con mis propias emociones. Aunque me esforcé, mis pensamientos acabaron dominándome. Llegó el instante en el que expresé mis emociones, iluminando el entorno con mis palabras, aportando claridad y entendimiento a la situación. A pesar de ello, me resultó complicado expresar mis ideas con palabras. Permanecí con la vista fija en él, notando cómo el traje se ajustaba a su cuerpo y cómo su cabello negro caía suavemente sobre su rostro. Desde el momento en que contraje matrimonio con Mateo, había experimentado cambios significativos. En la etapa adulta, experimentó un cambio significativo en su vida. En ese instante, rodeado por el silencio de la habitación, resultaba inevitable experimentarlo. Gerardo se acercó, manifestando su genuino arrepentimiento por el diálogo previo. Mostraba una actitud amable. Me gustaría mantener un ambiente agradable, a pesar de sentirme desconcertada por lo sucedido. Alcé la cabeza y dejé escapar un grito profundo y pesado. A pesar de comunicar mis ideas de forma oral, mi actitud dejó en evidencia que algo no iba bien. Me encontraba en una situación difícil. «Está bien, vamos a descartar todas estas opciones», lanzó un leve chillido. Al encontrarse su mirada con la mía, hubo una conexión intensa entre nuestros ojos. Frecuentemente, me veo reflexionando sobre mi posición en este núcleo familiar. En ocasiones, me resulta complicado comunicarme contigo. A pesar de ser consciente de que no es lo correcto, me resulta complicado controlar mis sentimientos. Breno palabras que pronunció me impactaron mucho y experimenté un intenso dolor emocional. Isabel, una urgencia intensa de crear algo que evitara que la situación se saliera aún más de control. No obstante, me resultó inadmisible abandonar la veracidad de lo que dijo. Entre nosotros existía un vínculo que había ido creciendo con el tiempo y me resultaba complicado aceptar esa realidad. Comenzamos una conversación Gerardo y yo. Mis expresiones surgieron con un tono suave. Experimenta una sensación de total falta de atención. No se puede permitir esto. Mateo cuenta contigo como un sólido respaldo. Y superé la situación. Lágrimas acompañaron su voz al hablar. A pesar de comprender eso, mis sentimientos se mantuvieron inalterados. Se acercó ligeramente hacia mí y percibí el calor que emanaba de su ser. Toya cada latido, la separación entre nosotros se redujo. Traté de retroceder para generar distancia entre nosotros. Sin embargo, mis pies permanecieron firmemente plantados en su posición. En vez de eso,
Decidí permanecer en mi posición, percibiendo el latido de mi corazón. Opté por agarrar su mano en vez de lanzarme desde allí. La conexión que experimenté fue profunda. Me sumergió en una sensación de calor que resultaba imposible pasar por alto. Dirigí la mirada hacia donde él estaba. Isabel, una mezcla de emociones al darme cuenta de que veía las mismas sensaciones reflejadas en sus ojos. Existía una sensación de duda, un sueño profundo y un fuerte sentimiento de culpa. Fueron compartidas abiertamente todas esas emociones, ¿verdad? Gerardo manifestó su intención de no provocar sufrimiento, presionando suavemente su dedo contra la parte posterior de mi mano. No puedo seguir fingiendo que esto no es una realidad. Me costó trabajo asimilarlo. Mis pensamientos se encontraban enredados en una amalgama de emociones opuestas. Isabel, una fuerte convicción en todo lo que hice. Entre nosotros existía un vínculo especial, algo que resultó genuino y memorable. Sin embargo, no te resultó incómodo, ¿cierto? Asumí el rol de abuela de él, que era el vástago de Mateo. La acción resultó completamente ignorada. Estar presente, contemplándolo, la suavidad de su mano, hacía que mi corazón latiera más rápido. Descubrí que carecía de la determinación necesaria para alejarme. En este momento no. En ese momento, no estábamos cerca de experimentar algo tan genuino y profundo en la frontera. En un momento complicado, apenas lograba que mi voz se escapara como un susurro suave. Gerardo se aproximaba. Su resfriado se acercaba mientras me tomaba de la mano. Expresó con calma que no es necesario solucionar todo en este preciso momento. Es necesario hacer frente a la situación en lugar de fingir que no está presente. Breno, palabras que pronunciaba, se quedaban suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas con todo lo que no se podía escuchar. En ese instante, pude comprender verdaderamente la magnitud de su logro. Seguir adelante con la excusa ya no era viable. Tras un extenso período, la tensión entre nosotros adquirió un cariz desagradable. Después de que todo quedó atrás, tuvo la sensación de que ya no pertenecía allí. Antes de dar una respuesta, Gerardo compartió sus emociones, lo que me llevó a reflexionar sobre los límites de nuestra relación. En ese instante, opté por contestar con un beso. Colocando suavemente mi mano en su cuello, lo acerqué hacia mí con delicadeza. En ese instante, se reflejó la intensa melancolía y las emociones sorpresivas que albergábamos en nuestro interior. Un intenso sentimiento de dolor, desorientación, retorno y un vínculo profundo y emotivo, algo que parecía ser amor. No tenía ni idea de lo que significaba. Tenía dudas acerca del lugar al que nos estábamos acercando. En ese instante, experimenté una tranquilidad que me invadió. Al despedirnos al fin, ambos soltamos un suspiro profundo. Toya el estilo de nuestras paredes y la importancia de nuestros recientes comicios, nos retiramos. No obstante, en lugar de experimentar arrepentimiento, experimenté una emoción distinta, una sensación de calma. Isabel, una sensación de liberación. Al llegar había un punto crítico después de la tensión acumulada entre nosotros. No requeríamos más cubrebocas. La mirada de Gerardo hacia mí reflejaba una combinación de sentimientos intensos. De forma amable, le cuestionó cuál sería el siguiente paso que debíamos tomar. Mostró dudas, reflejando la agitación interna que sentía. No he obtenido ninguna contestación. Era claro que nuestra relación había experimentado un cambio significativo. Sin embargo, al tomar su mano en ese instante, me di cuenta de que no deseaba regresar. En ese instante, di a conocer que esa no era la resolución final. Sin darme cuenta, las palabras brotaron de mi boca. Posteriormente, añadí, pero exploraremos un sendero juntos en el futuro. Una sensación de tranquilidad me invade al ver su sonrisa, algo que no experimentaba desde aquella mañana en el cuarto de baño. Sea cual sea su significado o las transformaciones que experimente, lo afrontaremos de principio a fin. La narrativa continúa avanzando. En los días posteriores, vivimos una combinación de momentos tranquilos, gestos cariñosos y emociones sorpresivas que se mantenían en silencio entre Gerardo y yo. Tras el primer beso, los dos experimentamos la carga de haber traspasado un límite. No obstante, en lugar de experimentar dolor o tristeza, experimentamos una sensación de alivio, como si la tensión que había existido entre nosotros durante semanas
finalmente desapareciera. Sin embargo, en ese instante de tranquilidad, no pudimos evitar darte cuenta de que nuestra perspectiva a largo plazo había cambiado por completo. Hugo Mateo estaba fuera trabajando. Gerardo y yo pasábamos mucho tiempo solos en casa. Nuestros instantes de tranquilidad compartidos adquirieron una gran importancia. Cada movimiento y cada muestra de felicidad daban lugar a interrogantes sorprendentes. ¿De qué manera está conectado esto con nuestro equipo? ¿A dónde planeamos dirigirnos? ¿Durante qué periodo podemos garantizar la privacidad de estos datos es lo más relevante? Esa noche, apenas unos días después de nuestro primer beso, Gerardo y yo coincidimos de nuevo en el jardín. Toya la llegada de la noche, el sol comenzó a retirarse poco a poco, esparciendo una luz brillante y tenue por el jardín. El ambiente se impregnó de una tranquilidad reconfortante, desprendiéndose de la rutina diaria. Nos habíamos acostumbrado a una rutina cómoda, pasando las noches al aire libre, participando en charlas informales y disfrutando de los momentos tranquilos que surgen cuando dos personas comparten una conexión especial. Gerardo se sentó a mi lado. Nuestros brazos se enzarzaron en un forcejeo. Isabel, una oleada de sentimientos intensos, al percibir la tranquilidad de su piel en contacto con la mía. Noté cómo me observaba y al cruzar miradas me regaló una sonrisa amable y algo tímida que hizo latir mi corazón más rápido. ¿Sería posible formularle una pregunta? Habló en voz baja, con un tono apenas por encima de un susurro. «Por supuesto que sí», respondí volteando ligeramente la mirada hacia donde estaba él. Observó sus manos, como si estuviera reuniendo valor para expresar lo que sentía. ¿Ha reflexionado sobre la importancia de esto en nuestra situación actual? Me resultó complicado acceder. Hugo, mi corazón resonaba con fuerza en mi pecho. Mis pensamientos vagaban sin rumbo. Opté por guardar silencio en lugar de manifestarlos verbalmente. Me resultó complicado afrontar la verdad de la situación que estaba surgiendo entre ambos. Estoy agradecido por el hecho de que mi voz resultó más suave de lo previsto. Tengo dudas acerca de si he acertado en mis respuestas. Toya un grito pausado. Sus ojos se dirigieron hacia abajo. Es importante que sepan que esto no es ni efímero ni pasajero. ¿Estás de acuerdo? Tiene una gran importancia en mi vida. A menudo me aventuro más allá de los límites establecidos. Admito que me resulta complicado lidiar con mis emociones en esta circunstancia desafiante. Breno, palabras que pronunció quedaron suspendidas en el ambiente, abatido por todo lo que no pudo ser expresado. Isabel, una intensa sensación de dolor, y mi corazón se apretó al confrontar la sinceridad de lo que dijo. Isabel, una gran inquietud por su estado de salud, ya que parecía exceder los límites de lo prudente. No obstante, experimenté una gran inquietud acerca de las implicaciones de eso en nuestra situación, en lo que nos deparaba en el futuro, en nuestra conexión con Mateo. Expresé mi inquietud por ti, mi voz reflejaba alegría y emoción. La situación trasciende nuestra vivencia personal. Mateo ocupa un espacio muy especial en nuestros corazones y tiene un impacto profundo en la construcción de nuestras vidas. ¿Sería conveniente averiguarlo? La expresión facial de Gerardo reflejaba una profundidad mayor. Al sentir sus emociones, las contuvo. Comprendo verdaderamente tu punto de vista. Me preocupo mucho, pero no puedo seguir presenciando los sentimientos que existen entre nosotros. Hugo, sus labios se elevaban. Busqué las palabras precisas. La relación que tuvimos era auténtica, aunque éramos conscientes de que tendría consecuencias. Jamás fue mi propósito lastimar a Mateo de ninguna manera. Aunque no fuera mi intención aceptarlo, era imposible pasar por alto la conexión significativa que existía claramente entre Gerardo y yo. Toya dudas sobre cuál decisión tomar. Opté por expresarme con delicadeza. No obstante, me percaté de que ya no podía presenciar tal escenario. Al observar a Gerardo, pude notar en sus ojos una combinación de sentimientos: esperanza, nerviosismo y un intenso dolor. Detuvo su movimiento por un momento, agarrando mi mano suavemente. Sus dedos tibios se entrelazaron lentamente con los míos. La proximidad me rodea con una sensación de tranquilidad, renovando mi ánimo en ese instante. De forma delicada, dejó entrever que encontrarían una solución mientras deslizaba su dedo por la parte posterior de mi mano. Juntos, recorreremos este camino, superando cualquier obstáculo que se presente. Breno, palabras que pronunciaba, tenían un eco profundo en mi interior,
colmando mi ser de una seguridad que no esperaba. En ese instante, todo se volvió nítido. El miedo, la confusión y la incertidumbre desaparecieron, dando paso a una sensación cálida de claridad. Aunque no contábamos con todas las respuestas, no era esencial poseer ese entendimiento. Lo fundamental fue la cohesión que demostramos en este tema y la relevancia de nuestra preocupación compartida. El sol se ocultaba en el horizonte. Estábamos inmersos en una contemplación en silencio, observando cómo las largas sombras se movían con gracia a través del jardín. La suave brisa que llegaba de lejos desapareció y el lejano canto de los grillos rompió poco a poco la tranquila quietud, a medida que el día se deslizaba con elegancia hacia la noche. Al despertar, noté que mi cabeza descansaba en el hombro de Gerardo, percibiendo el compás de su respiración y una sensación de tranquilidad que me invadió de repente. Una sensación que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Aunque anhelara conservar ese instante eternamente, la realidad siempre acechaba de cerca. En poco tiempo, Mateo regresaría a su hogar y la idea de encontrármelo de nuevo me provocó una gran sensación de inquietud. ¿Cuál es la mejor manera de afrontar una mirada desafiante? Conociendo la historia que comparto con Gerardo, ¿cómo se puede aparentar que todo marcha bien cuando en realidad, en lo más íntimo, nada parece estar bien? Durante los días posteriores, Gerardo y yo nos esforzamos por mantener la calma, generando una atmósfera de tranquilidad a nuestro alrededor, a pesar de ser conscientes de los desafíos que debíamos afrontar. La comunicación entre nosotros era nítida. Sin embargo, el regreso que se avecinaba comenzó a poner en peligro mis sentimientos. La víspera de la vuelta de Mateo, me hallé sentado en la cama, contemplando el firmamento. Hallar tranquilidad parecía una tarea imposible en medio del caótico torbellino de mis pensamientos. En el silencio del hogar, solo se escuchaba el suave zumbido del aire acondicionado al encenderse y detenerse. No obstante, lograr tranquilidad y conciliar el sueño parecía completamente imposible. Los recuerdos de la cercanía con Gerardo continuaban rondando en mi cabeza, evocando la profunda conexión que compartíamos y despertando emociones que habían permanecido latentes por mucho tiempo. Fue entonces cuando me percaté de que tenía una decisión que tomar a mi alcance. Enfrentar esta situación, llena de incertidumbre, dividida entre mis emociones hacia Gerardo y mi compromiso con Mateo, resultó ser extremadamente complicado para mí. No obstante, la idea de tomar esa decisión, de separarse de uno de ellos, resultó en un dolor desagradable. Hugo permanecía allí, sumida en mis reflexiones. Percibí un ruido desagradable proveniente de la puerta de la habitación. Isabel, un aumento en mis latidos, como si mi corazón quisiera salir de mi pecho. Tomé asiento junto al océano y pude percibir cómo mi corazón latía con emoción. De manera delicada, llamaba a la persona a ingresar. Breno, palabras brotaron de mí con un sonido pausado. Toya dudas, la puerta se entreabrió y Gerardo habló con delicadeza, mostrando su voz llena de inquietud. «Requiere conversar conmigo acerca de un asunto relevante», comunicó con un gesto serio en su rostro. Una vez que hubo cerrado la puerta a sus espaldas, se acomodó en el suelo y percibió cómo la carga de la jornada lo rodeaba. En ese instante, un profundo silencio nos rodeó y la gravedad de ideas sorpresivas se hizo presente en el ambiente. Toya, a voz apacible, mirando hacia abajo, expresó sus reflexiones acerca de sus comentarios sobre Mateo y explicó las dificultades de la situación. «Prefiero no ponerte en una situación de tener que decidir». Le resultó complicado asumirla. El tono honesto de su voz me hizo sentir una opresión en la garganta. En ese instante, de pronto se detuvo para declarar sus sentimientos. Su voz resonaba con fuerza, transmitiendo intensas emociones. «No sé exactamente cuándo ocurrió, pero siento un amor profundo hacia ti en mi corazón. He notado que no debo asumir que compartirás mis sentimientos, aunque confío en que puedas tomar en cuenta lo que siento». Breno, palabras que pronunció me impactaron intensamente, dejándome repentinamente sin aliento. Desde lo más profundo de mi ser, siempre pensé que sus sentimientos eran recíprocos. Al pronunciar esas palabras en voz alta, experimentaba la intensidad de sus sentimientos resonando en su interior, lo que le hacía sentir auténtico de verdad. Expresé con ternura mi amor intenso hacia ti también. Perdí el dominio de las palabras. La mirada de Gerardo se posó en mí,
con sus ojos resplandeciendo de asombro y anhelo. Le cuestioné, ¿de verdad? Esa idea me llegó profundamente. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, aunque eso no lo hace más sencillo. En ese instante de calma, experimenté una serenidad intensa que me dejó sin palabras para seguir hablando. En ese instante, me di cuenta de que había alcanzado una revelación. Opté por mostrar mi verdadera esencia, y mis ojos anhelaban establecer un vínculo con él. Al reflexionar, me doy cuenta de que mi elección estuvo influenciada por mis emociones en lugar de por motivos racionales. No obstante, en ese instante, experimenté una tranquilidad inesperada. Comprendió de inmediato lo que le dije y aceptó mi idea con entusiasmo. Me acerqué a su lado y le di un beso delicado. Nos entregamos a nuestras emociones y todo adquiría una intensidad profunda. Opté por aferrarme a mis emociones y descubrí una calma interior. Pero en el momento en que todo cobró gran fuerza, también tuvo un desenlace tranquilo. Puedo percibir la emoción que debió experimentar y la comprendo sinceramente. En ese instante, su mano se alargó y se apoderó de mis pensamientos. En un momento de silencio, nos miramos de una manera elocuente. Nos sentimos abrumados por la carga del mundo. Toya una calma y determinación palpables, se expresó con voz apacible. Enfrentaremos los desafíos que se crucen en nuestro camino mientras avanzamos hacia adelante. En ese instante, experimenté una gran seguridad en lo que decía. Aunque era consciente de que debía tomar una decisión, tuve una certeza absoluta acerca de cuál era la opción adecuada. Al regresar a casa esa mañana, la presencia de Mateo me envolvió con una sensación reconfortante, similar a la quietud previa a una tormenta inminente. La intensidad de lo que surgía entre Gerardo y yo era imborrable. Se encontraba en el ambiente como una silueta, rodeándonos de tal forma que no podíamos evadir. Al retornar Mateo, percibimos que se avecinaban transformaciones, aunque nos manteníamos inseguros acerca de su alcance. La dirección que ha tomado nuestra relación es inesperada para mí. Hemos alcanzado una mayor comprensión de nuestras emociones intricadas. A pesar de mis esfuerzos, no logré alejarlo de mi mente. Siempre estuvo presente y constante. Al volver, Mateo recibió un cálido abrazo, un tierno beso en la mejilla y la acogedora familiaridad de su rutina diaria. Recordamos los momentos en los que estuvimos distanciados. Mateo no parecía darse cuenta de la falta de comunicación que se había creado entre nosotros. La felicidad que en otro tiempo manifestó inundó la casa con una sensación de calidez y cercanía. No obstante, bajo esa apariencia, experimentó una sensación de opresión en el pecho. Cada mirada que cruzábamos o conversación que teníamos con Gerardo llevaba consigo la carga de lo inesperado que había entre nosotros. La vuelta de Mateo trajo consigo un nivel adicional de complicación a la situación. Tras la cena de esa noche, Mateo propuso encontrarnos en la habitación para tener una charla emocionante en grupo. No tuve ninguna duda al aceptar. Hugo me acomodaba en el sofá. Procuré dibujar una sonrisa en mi rostro, a pesar de sentir mi corazón latir con emoción. Detrás de mí se acomodó Gerardo. Hubo un instante fugaz en el que nuestras miradas se encontraron. Lamentablemente, no logramos entablar una conversación debido a la ausencia de Mateo. Nos contó acerca de sus viajes y las múltiples tareas que se vio obligado a poner al día con nosotros. A mi alrededor, las voces se mezclan y dificultan mi enfoque. Al final, Mateo manifestó su despedida y se marchó a laborar, dejando a Gerardo y a mí solos en la habitación. Después de descansar un rato, un silencio profundo llena la habitación, sumiendo a ambos en un instante de reflexión en silencio. Toya nerviosismo, Gerardo se mantuvo sentado en el sofá. Sus manos se cerraron con calma, como si intentaran resguardarse de mi cercanía. Incliné la cabeza mientras una ola de vergüenza me envolvía. Comienzo a comprender la situación en la que nos encontramos, pero ya es momento de comunicárselo a Mateo. Se le debería brindar un trato más adecuado, no es digno de ello. De repente, Gerardo detuvo su paso y volvió junto a mí. ¿Cuál es tu opinión al respecto?, le cuestioné. Eliminé una atmósfera cargada. Breno palabras que vinieron a continuación me causaron una gran angustia en el pecho. Considero fundamental que busquemos una solución a este inconveniente. La irresistible atracción de al habitar en este constante estado de incertidumbre. Su atención estaba fija en mí. En su rostro se podía apreciar una combinación intensa de sufrimiento y compasión. Le dijo con calma,
¿Te encuentras bien? ¿Cuál es la relevancia de eso en nuestra circunstancia actual? Me resultó sumamente complicado decidir entre Mateo y Gerardo sin llegarse a una conclusión. No obstante, me di cuenta de que ya no se podía conservar la confidencialidad. Si no tomamos medidas de inmediato, la realidad evolucionará de tal forma que podría causar angustia a todas las personas involucradas. Manifesté sinceramente que aún no poseía la solución. Ni siquiera se percató de mi presencia auditiva. La sinceridad hacia uno mismo es fundamental. Es fundamental para nosotros entender la importancia de todo lo que nos une. Gerardo asintió con firmeza, aunque la tristeza reflejada en su mirada resultaba imborrable. Se aproximó hacia mí, se colocó a mi lado en el sofá, su mano reposando suavemente sobre la mía, y por un instante compartimos un abrazo en silencio. Nos encontramos bajo la carga de nuestra situación, la cual nos oprime. La hermosa caricia que me brindó generó una sensación de tranquilidad y bienestar que me llevó a acomodarme a su lado y apoyar mi cabeza en su espalda. Calladamente manifestó su anhelo de que las circunstancias no fueran tal como se presentan. Manifesté con calma que experimentaba los mismos sentimientos, aunque resulta difícil mantener esta excusa de forma indefinida. Permanecimos en esa postura durante un rato, inmersos en el silencio del cuarto, ocasionalmente interrumpidos por la voz de Mateo, resonando desde la habitación contigua mientras conversaba por teléfono. Experimentamos una sensación de tranquilidad previa a la tormenta, conscientes de que tarde o temprano tendríamos que afrontar lo que estaba por suceder. A la mañana siguiente, cuando Mateo salió rumbo al trabajo, me sorprendí al ver a Gerardo en la cocina sin motivo aparente. La ausencia de sonido entre nosotros guardó todas las expresiones que todavía no habíamos intercambiado. La atmósfera estaba cargada y era fundamental entablar un diálogo para decidir qué hacer a continuación, pero las expresiones parecían dirigirse hacia mí. Al final, interrumpí la calma con una afirmación decidida. Gerardo llegó con un gesto serio. Realmente, yo también lo había pensado de esa manera. Nos juntamos alrededor de la mesa de la cocina, hallando consuelo en la compañía de los demás. Nuestra charla tuvo una seriedad prolongada para los dos. Tomé un breve descanso, intentando ordenar mis ideas, a pesar de que resultó ser un desafío. La situación resultó sumamente asombrosa y profundamente compleja. Hugo expresaba mis emociones hacia Mateo. Noté que mis palabras brotaban con dudas. Para mí resulta fundamental identificar la situación que se está desarrollando entre nosotros. Gerardo, ocupas un rincón especial en mi corazón y enfrentar esta situación vinculada a mi matrimonio con tu padre resulta verdaderamente complicado para mí. Inclinándose hacia adelante, Gerardo apoyó sus brazos en la mesa y compartió sus pensamientos con Ana. Me afecta mucho y el pensamiento de lastimarte me llena de tristeza. Al mismo tiempo, me resulta igual de complicado la noción de estar distanciado. Breno, palabras pronunciadas resonaron en lo más profundo de mi ser, logrando que las lágrimas se disiparan en mi interior. Isabel, una gran urgencia para impedir que lo evitaran. No obstante, la verdad de nuestra circunstancia resultó imborrable. Breno condiciones eran poco favorables y tuvimos que modificar nuestro rumbo para evitar una catástrofe total. Expresé mi deseo de hacer una pausa, hablando con delicadeza al percibir un sonido muy suave en mi voz. Resulta fundamental abordar la naturaleza de esta conexión desde una perspectiva de serenidad y empatía. Es fundamental reservar un lugar específico con ese propósito. Gerardo mostró aburrimiento en su rostro y percibí el sufrimiento reflejado en su mirada. Comenzó a resaltar la relevancia de establecer cierta distancia entre nosotros. Cada palabra que pronunciaba reflejaba sus sentimientos. Isabel, una ola de melancolía que se desató en mi interior al notar la carga en mi pecho. Creo que esta es la única vía para verdaderamente entender nuestros sentimientos. Hallar una respuesta resulta inadmisible sin que Mateo la encuentre. Por un largo periodo, Gerardo permaneció en completo silencio. Antes de él, sus párpados descendieron sobre la mesa. Observé la intensa lucha reflejada en su rostro, un reflejo del caos interno que experimentaba en mi ser. Tomando una bocanada de aire profunda, dejó escapar un susurro y lanzó un grito. Comprendo si consideras que esta opción es la más adecuada. Me acerqué a ella y tomé su mano con suavidad. Gerardo,
Siento un gran dolor al considerar la posibilidad de terminar nuestra relación. Sin embargo, es fundamental que seamos sinceros, tanto con nosotros mismos como con los demás. Al alzar la vista, mostró en sus ojos un fuerte sentimiento de tristeza y comprensión. Expresó su inquietud intensa acerca de la posibilidad de no poder conservar a Lauren, a pesar de estar dispuesto a hacer lo necesario. Tras la discusión, experimento fatiga, aunque una sensación de calma me envuelve. Decidimos dejar de fingir y abrazar sinceramente la realidad de nuestra situación, lo cual representa el inicio de nuestro camino hacia comprender cómo progresar a partir de ese momento. A pesar de la dificultad que presentaba, era la única opción para continuar progresando. En los días posteriores, Gerardo y yo decidimos mantener cierta separación, con la esperanza de darnos el espacio adecuado para meditar sobre la situación. Resultó ser esencial, desafiador pero fundamental. Tenía dudas acerca de lo que el mañana traería consigo, pero estaba segura de que, sin importar las circunstancias, afrontaríamos todo juntos. Al final, fue necesario tomar una decisión. Sin embargo, en ese momento, continuábamos progresando poco a poco, aclarando los sentimientos complicados que nos habían conducido hasta ese momento. A pesar de las circunstancias, experimenté una profunda conexión que nos unió. La razón por la que nos unimos perduraría, aun cuando las circunstancias cambien. Durante la noche, mientras descansaba, la residencia quedó sumida en un silencio abrumador. Isabel, una gran tranquilidad que me envolvía, a pesar de no ser ideal ni sencillo, resultaba auténtica, y eso bastaba en ese instante.